Mientras el sol se ponía sobre los inmensos cafetales de El Salvador, los neumáticos del Jeep de Nayib Bukele dejaron profundas huellas en el camino de tierra y se detuvieron frente al Café San Miguel. Lo regentaba la misma familia desde hacía generaciones, con su viejo letrero de neón, las ventanas agrietadas y el olor a pupusa fresca que se coñana. Pero ahora, en cuanto entró al son del traqueteo de la puerta, el ambiente cambió. Lava por la puerta. Estaba en el corazón de la ciudad, como en un rincón olvidado por el tiempo. «Aquí sirven el mejor desayuno del país», le había dicho un lugareño a una mam. El café era un lugar con fotografías amarillentas en las paredes, viejas camisetas de fútbol colgando del techo y las huellas de los años en cada rincón. La mayoría de los clientes se quedaron inmóviles en sus mesas. Una joven se disponía a sonreír detrás del mostrador, pero en cuanto reconoció a Bukele, su expresión se desvaneció. Cerró los labios con fuerza y escondió las manos en el delantal. «Buenas noches», dice con voz tensa. «¿Comerás aquí o para llevar?» Bukele asintió con una sonrisa cansada. «Aquí». La mujer miró la cocina de reojo. En ese momento todos los sonidos del interior del café parecieron detenerse. Un hombre dejó el tenedor en el plato. Una anciana dejó su taza sobre la mesa. El joven de la ventana se reclinó en su silla y observó con una sonrisa irónica en los labios. Bukele sintió esa resistencia silenciosa. Ya había visto esa mirada antes, curiosidad mezclada con desconfianza. Pero esta vez no iba dirigida a un político, sino a un ser humano. Cuando la mujer del mostrador dijo, «Un momento», y desapareció en la cocina, Bukele apoyó los dedos en el borde de la mesa. Este era su país. Sentirse extraña a los ojos de la gente. Esto era nuevo. Se oyeron murmullos en la cocina. Se rompió un plato. Luego, el vapor de una sartén, con el aceite crepitando, se filtró por la puerta. Cuando la mujer regresó, tenía una mirada decidida. «Lo siento, no podemos servirle». La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo. La risa de alguien se oyó desde el fondo del café. Bukele fijó los ojos en la mujer. «¿Por qué?», Zrenia preguntó con calma. «Es personal». De repente, todo el café contuvo la respiración. Los cocineros de la cocina se congelaron con las espátulas en las manos. Bukele miró a su alrededor. Un anciano tiraba de las mangas raídas de su chaqueta. Una pareja joven estaba acurrucada. El hombre barbudo del final del mostrador sorbía su café sin pestañear. Todos esperaban una respuesta. Bukele sacó una tarjeta del bolsillo. «¿Puedo hablar con el dueño del restaurante?» La puerta de la cocina se abrió de repente. Salió un hombre corpulento, con marcas de harina en las manos y gotas de sudor en la frente. Se llamaba Don Rafael, pero todo el mundo le llamaba Don. Llevaba 30 años al frente de la cafetería. Miró a Bukele. «¿Qué quieres?» «Averiguar por qué no soy bienvenido aquí». Don gruñó mientras se quitaba el delantal. «Los políticos como tú, siempre sois los mismos. Vienes, haces promesas y luego las olvidas. No sois para gente como nosotros». Bukele se recostó en su silla. «Yo fui una vez como tú, vendiendo fruta en el mercado con mi madre, encendiendo velas por las noches cuando no había electricidad». Don enarcó las cejas. «¿Y ahora qué? Vives en palacios». «Palacios», repitió Bukele lentamente, «donde no puedo dormir». Por un momento recordó el tugurio de su infancia, el barro de las calles, la cama de su madre enferma. Luego levantó la cabeza. «¿Nos sentamos aquí y hablamos?» Una voz se alzó desde la mesa del fondo del café. Un joven gritó con los brazos abiertos. «¡Olvídalo! Los políticos siempre mienten». Bukele se volvió hacia él. «Tienes razón, la mayoría de ellos lo son, pero aún recuerdo el sabor de la pupusa que hacía mi madre. Aún recuerdo despertarme con el sonido del tractor de nuestro vecino Juan». Un cliente mayor se levantó de su mesa. Le temblaban las manos. «Trabajé en la fábrica durante 35 años. Gente como usted ha ido y venido. Ninguno de vosotros». Bukele se le acercó. «Así murió mi padre. No pudo tomar su medicina». En ese momento, una cuerda invisible se rompió dentro del café. Don respiró hondo. «Mary, trae el menú».
Cuando Mary le entregó el menú de plástico, Bukele acarició con los dedos la rasgadura del borde. «Gracias», murmuró Don antes de volver a la cocina. «Sigo sin fiarme de ti, pero intentaste hablar». El café se bebió en un espeso silencio. El joven miró la mesa de Bukele mientras pagaba y se marchaba. Aún había sospecha en sus ojos, pero ya no rabia. Cuando Bukele terminó el último bocado y se levantó, el viejo le tendió la mano. «Quizá la próxima vez te quedes más tiempo». Mientras el jeep se alejaba envuelto en una nube de polvo, don Rafael miró por la ventana de la cocina. Sobre la encimera estaba el dinero dejado por Bukele. Debajo había una nota garabateada. «Usa la receta de mi madre. Tus pupusas sabrán mejor». Esa noche colgaron una nueva fotografía en la pared del café. Don y Bukele, dos hombres, tensos pero mirándose. Debajo, un cliente había escrito a lápiz: «Quizá el cambio empiece con una taza de café». Un año después, una tarde lluviosa, Bukele se detuvo de nuevo frente al Café San Miguel. Cuando entró, don Rafael la esperaba en la puerta de la cocina, con un cuenco de masa en la mano. «He probado su receta», dijo, desviando la mirada. «A los clientes les encantó». Bukele sonrió. «A mamá también le habrá encantado». En la mesa del rincón estaba sentado el joven que se había burlado de ella aquella noche. Llevaba sus libros de la universidad. Cuando vio a Bukele, inclinó la cabeza en señal de saludo. «Has empezado un nuevo proyecto escolar», le dijo. «Quizá algún día pueda ayudarte». El anciano sorbía su café en su lugar habitual. Le enseñó a Bukele, que estaba sentado a su lado, la foto de graduación de su nieto. «Gracias a ti consiguió una beca», murmuró. Debajo de la foto en la pared se habían añadido nuevas notas. «Libertad de expresión aquí. El cambio viene en pequeños pasos. Receta de pupusa, el legado de nuestra madre». Cuando Bukele salió, llegó don Rafael con un paquete. «Toma», dijo tímidamente. «Como aprendí de tu madre, tal vez lo disfrutes en palacio». Cuando el jeep volvió a la carretera, Bukele abrió el paquete. Dentro había pupusas, aún calientes, y una pequeña nota. «La próxima vez, paga tú el café». Mientras el jeep recorría las polvorientas carreteras de la ciudad, Nayib Bukele miraba por el retrovisor el café que se iba reduciendo poco a poco. El Café San Miguel ya no era solo un edificio, sino un símbolo. La luz que brillaba a través de su ventana parpadeaba en la niebla de la noche, como la esperanza que renace en los corazones de la gente. Don Rafael estaba en la puerta de la cocina, mirando con una sonrisa involuntaria en los labios, cómo limpiaba la espátula que tenía en la mano. María estaba en el mostrador preparando el menú del día siguiente. Había añadido una nueva nota bajo la fotografía de la pared. «El cambio es ese primer paso que das cuando tienes miedo». Esta historia brotó no solo dentro de un café, sino en los corazones de todos nosotros. El viaje de Nayib y Don es un recordatorio de que el verdadero cambio se produce con pequeños pasos. Tú también. Suscríbete y sé de los que beben el primer café de las nuevas historias. Alza la voz de esta revolución silenciosa pulsando el botón «Me gusta».